fuente, o sea, fuente de la discriminación y racismo, la fuente, con esto termina todo. La fuente es una frontera psicológica. O sea, la fuente es la identificación psicológica. Esa es la fuente de todo lo que llamamos discriminación, racismo, bullying, llámelo como quiera, pero es la fuente. Todo se mueve en base a esta fuente, que es la identificación psicológica. La identificación psicológica es un chip que todos lo tenemos. Pero es un chip, no puedes verlo, no puedes tocarlo, por eso jamás puedes destruirlo. Así que todos los intentos por eliminar discriminación, racismo, etc., es vano, es de lo más absurdo. Cuanto más quieres eliminar esos acontecimientos, más la situación crece, o sale, o aflora. Entonces partamos no de eliminar, no decir que no me afecta, sino hay que entender. Más que decir no me afecta, hay que entender. Entonces, como este chip no puedes verlo, no puedes tocarlo, no puedes destruirlo. Es un chip que está en cada ser humano desde o antes de que nazca, y ya se le está condicionando. Llamamos chip psicológico, en otras palabras, fronteras psicológicas. La frontera psicológica es la identificación psicológica. Estas fronteras generan fronteras externas. O sea, ese chip psicológico es una frontera interna. Esa frontera interna genera fronteras externas. Cuando uno tiene un chip psicológico, cualquier cosa que ustedes hagan me va a doler. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que me molesta, que ponga en juicio mi ideal, mi posición, mi identificación. Así que para proteger yo te golpeo. Y también me siento tan importante porque gracias a esa identificación psicológica puedo verme superior, puedo verme importante. Así es que las personas que quieren ser líderes, líderes quieren sobresalir, entonces tienen una identificación psicológica. Las personas que se creen importantes también tienen una identificación psicológica, pero los que no se creen importantes también tienen una identificación psicológica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es en sí autoestima? ¿Autoestima qué es? ¿Sentirnos importante? ¿Sentir que valemos? ¿Es decir que soy importante? Autoestima, yo me quiero. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que decir yo me quiero, yo me valoro? Para automotivarte. Bien, entonces complejo de superioridad es autoestima. Aquellos que aspiran a ser líderes también tienen complejo de superioridad. Entonces la identificación psicológica es eso. Es un chip psicológico. Supongamos que alguien me dice idiota. ¿Reaccionaré? ¿Por qué reacciono? Vamos, ¿por qué reacciono si alguien me dice idiota? ¿Qué estoy protegiendo al reaccionar? Mi identificación psicológica. Claro, mi ideal de vida. Entonces reacciono. Ahora, cuando me veo como algo, como alguien, ¿el insulto que alguien dice o me dice me va a doler o no me va a doler? ¿El insulto va a caer en un saco con hueco o sin hueco? Si me veo con una identificación. Sea cual sea el insulto, ¿caerá en un saco con hueco o sin hueco? Sin hueco. Me va a doler. Y voy a reaccionar golpeándolo. Veamos el ejemplo. El hijo no saluda a papá. ¿Por qué? Y papá se enoja, se molesta. Saluda a tu mayor. ¿Cómo se ve papá? Con una identificación. ¿Sí? Con un ideal de vida.
Entonces ese ideal de vida es lo que genera eso. Para un poco matizar esto, aquella que dice, profesor, soy miraflorina, ¿qué está diciendo en otras palabras? Ella se está viendo con una identificación psicológica. Con una identificación. En otras palabras, está haciendo distanciamiento. Y le dije, usted no es miraflorina. Usted ha nacido en Miraflores o vive en Miraflores. Eso es todo. Pero desde el momento que nos colocamos una identificación psicológica, estás generando eso que llamamos barreras psicológicas. Pero esto va más allá. Desde el momento que usted dice ser limeño, también tiene usted su identificación psicológica. ¿Qué estás diciendo en otras palabras cuando viajas al interior del país? Inconscientemente actuamos. Esto comen, así se visten. Y los que viven allá también tienen sus propias identificaciones psicológicas. Siempre la identificación psicológica está ahí. Con la identificación psicológica te sientes importante, pero también con la identificación psicológica te sientes menos o te sientes más. Entonces la educación está para que tú te identifiques con algo o con alguien. Cuando decimos soy peruano, en otras palabras, ¿qué estás diciendo cuando dices soy peruano? Soy peruano, me siento orgulloso de mi país. En otras palabras, ¿qué estás diciendo? Tienes una identificación psicológica. ¿Qué estás diciendo a los otros? Me siento importante, soy orgulloso por mi país. ¿Qué estás defendiendo? Lo mismo, aquellos que viven en Chile, soy chileno y nosotros, ¿cómo se ven ellos? O lo mismo, soy alemán y nosotros los alemanes. En otras palabras, ¿qué está defendiendo? Su cultura, su formación, ¿cómo ve a los demás? Tienen una identificación psicológica. Pero vayamos un poco más allá. Usted no es alemán, usted ha nacido en el país llamado Alemania. Usted no es peruano, usted ha nacido en el país llamado Perú, pero no es peruano. Su casa es el mundo, es la casa, el mundo. Pero ¿qué es lo que hace de que te veas reciclado, encogido, identificado con ese nombre de soy peruano y soy orgulloso de mi país? Es el sistema imperante lo que ha plantado el chip y hace de que tú estés ahí, mas no ves el mundo como un todo, sino como una partecita. Desde entonces crees que es tu frontera, pero no. Si lo percibes, tú has nacido en el mundo es tu casa. Yo no sé qué defiendes. Defiendes un sistema, defiendes un interés. Pero, ¿de qué manera mantenemos un sistema? Con la identificación psicológica. Así generamos fronteras externas. La identificación psicológica son fronteras internas. Esas fronteras internas generan fronteras externas. Así estamos tan divididos entre países. No nos vemos como organismos vivientes, sino nos vemos con identificaciones psicológicas. Esa es nuestra educación, para que tú te identifiques con un sistema. Así es que, procesando, masticando un poco esto, tú te identificas con un equipo de fútbol. ¿Así? Nosotros los aliancistas somos los mejores, somos importantes, ¿sí? ¿Cómo lo ven a los otros equipos? ¿Ves? Nuevamente una identificación psicológica. Por eso no saben lo que es arte de jugar o arte de ver un deporte, sino están con la identificación psicológica que condiciona, intoxica una interrelación armónica. Lo mismo aquellos que son de cristal, no sé cómo se etiquetan, cómo ven a los de alianza.
Y los de la U, lo mismo, tienen sus propias identidades. Desde pequeñito se le condiciona para que ese joven o ese niño se identifique psicológicamente. Entonces ya conoce lo que son fronteras internas, fronteras externas. Estamos tan metidos en esto que no podemos dar con el clavo. De racismo, discriminación, no veas a los demás como más. Oiga, usted tienes que empezar a ver qué es esto de la identificación psicológica. Claro, así mantendrás intereses del equipo, de la Alianza, de la U, de Cristal. Así se mantiene a un grupo reducido a la vacuidad. Ahí y muere con la identificación. ¿Cómo? Para mantener un sistema hay que hacer de que esa gente se identifique psicológicamente. Imagen. Pelee, luche por la identificación psicológica. No nos interesa el otro, sino la identificación psicológica. Pero esto va mucho más allá. En las esferas, por ejemplo, políticas también, yo soy comunista, yo soy socialista. ¿Ven? ¿Cómo se ven ellos? Al decir yo soy comunista, ¿qué está diciendo? Se está identificando psicológicamente. Es la identificación psicológica lo que hace, lo que distorsiona tu ver, tu escuchar. Ya no ves las cosas tal como son, sino tal como te han inculcado. De tal manera que tu ver está condicionado, tu escuchar está condicionado. La identificación psicológica. La identificación psicológica es eso. Barreras. Pero vayamos más allá. En el orden religioso, todas las organizaciones religiosas, todas, ningunas, todas tienen una identificación psicológica. ¿Qué dicen los cristianos? Yo soy cristiano y soy el mejor, lo que hacemos. Yo católico, yo musulmán, yo no sé, un montón de cohebre, tienen sus propias identificaciones psicológicas. Así que me han partido el mundo en 1000 pedazos psicológicos. Está tan dividido y la humanidad entera quiere ordenar este mundo conflictivo. Quiere ordenarlas. Pero el tiro le sale por la culata, porque cuando quieren ordenar, más se desordena. ¿Por qué? Porque no ven la identificación psicológica. Veamos a ver, tienes una identificación psicológica, generarás un desorden en el mundo. Verás a los demás no tal como son, sino tal como te han dicho, te han formado. Entonces nuestro ver, nuestro escuchar está distorsionado. Sacas la identificación psicológica, entonces no hay superiores, no hay inferiores. No hay. Entonces has roto las fronteras externas. Tu casa es el mundo y todos tienen algo a la cual dedicarse, que es su pasión. Entonces el mundo se ha ordenado. Vean, en el momento en que reaccionas, en que golpeas a alguien o insultas, te ves como con una identificación psicológica. Aquel que insulta, ¿cómo se ve? Oiga, estúpido. Oiga, cabeza de guardia. ¿Ven cómo se ve? ¿Cómo se ve él? Con una identificación psicológica. Claro. Y el que se ve también con una identificación se sentirá mal, porque se ve con una identificación psicológica de menos. Pero quien tiene una identificación conocerá lo que es complejo de inferioridad y complejo de superioridad. ¿Sabe por qué él se siente mal cuando le dicen idiota, estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué se siente mal por decirlo? Claro, pero ¿qué pasaría si él no vive de identificaciones psicológicas? ¿Los insultos podrán dañarlo o no? No hay base, no hay. Yo no sé a quién está insultando, porque yo no tengo nada que defender, nada que proteger, sencillamente nada. Oye, ¿a quién insulta? Solo puede dañar a aquellos que se ven con identificación psicológica. Y como todo el mundo, o casi todos, están preparados para tener una identificación psicológica, entonces cualquier insulto que se hagan o que se digan, los va a dañar. Eso. Las ideologías dividen, sean cual sean estas, pero el entendimiento de que las ideologías dividen genera una cultura totalmente distinta.
Aquellos que hablan acerca de discriminación, racismo, tienen una identificación psicológica, entonces el tiro les sale por la culata. Es ver más allá de lo que comúnmente sabemos. La identificación está ahí, no puedes sacarlo, no puedes eliminarlo, pero sí puedes entenderlo, eso es todo. Solo le digo, en el momento en que usted se enoja, se molesta, es porque está protegiendo su identificación psicológica. ¡Saluda a tu mayor! Bien, papá se ve con una identificación psicológica. Es la identificación psicológica lo que ha hecho de nuestro mundo esto, una mesa, para que papá se siente en la primera fila, para que mamá en la segunda fila. ¿Cómo se ve papá? ¿Ve? ¿Y quién dice que a papá hay que esperar para recién comer? ¿Quién dice que a papá hay que darle una presa mucho mayor? ¿Y quién dice que papá tiene que sentarse arriba y mamá en la segunda fila? Y los hijos mucho más allá. ¿Quién? Es la identificación psicológica lo que ha hecho de nuestras vidas así. ¿Y qué pasaría si mamá se sienta donde antes se sentaba papá? ¿Por qué no colocamos a mamá en la primera fila y papá en la segunda? ¿También habría una identificación psicológica? Siempre la identificación psicológica nos acompaña. ¿Por qué al hijo en el último lugar? ¿Por qué tienes que esperar a papá para comer? ¿Es que acaso no tienes hambre? ¿No es mucho más importante comer porque necesitas comer? ¡Come! Entonces es la idea lo que ha postergado al ser humano de sí mismo, lo ha alejado de sí mismo. No hay importante, no hay menos, no hay más. Son seres humanos que deberían compartir, vivir, estar. Pero es la identificación psicológica y mediante la identificación psicológica mantenemos un sistema y lo que defendemos es un sistema. Porque aquí te preparan para defender un sistema, te dicen acerca de la historia del Perú de acuerdo a su conveniencia, pero en Chile también dicen a los niños de acuerdo a sus conveniencias, de tal manera que se enseña otra historia distinta. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está, profesor, lo que es? Claro, cuando hay una identificación psicológica, desde ya jalaremos agua para nuestro molino. Y se dejará de lado lo que es. Por eso lo que es no hay, porque hay más conveniencia. Aquel que escribe la historia tiene una identificación psicológica. ¿Y lo que es dónde está? Justamente, como me decía por ahí alguien, Hitler no falleció en Alemania. Según las últimas investigaciones, falleció en otro país. Pero muchos murieron pensando de que Hitler falleció en Alemania. De repente ahora aparece otra información. ¿Cómo es eso? Claro, nos pintan la historia de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Y lo que es, son raras las informaciones que hay, lo que es, son raras y escondidas. Pero un investigador se da cuenta de todo ello. Pero si no investigamos, nos quedamos con lo que es. Así que la identificación psicológica es lo que ciega. Desde el momento que tengo una identificación psicológica, sean cuales sean estas, mi ver, mi escuchar, mi tocar, mi olfatear estará condicionado. No veré las cosas tal como son. Si soy un comunista, ¿cómo veo a una mujer? Vamos, ¿cómo los veo a ellas? ¿Cómo los veo? ¿Cómo me han dicho, me han enseñado que debo ver a ellas? Supongamos que soy, ya un ejemplo así más acercado sería, soy emo. Yo soy emo. ¿Cómo voy a ver a las personas? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo me han dicho que vea el mundo? Por eso mismo, de negro, claro, me han dicho. Por eso he tocado el tema de el qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar, el qué sentir y el qué hacer. Entonces voy a ver de acuerdo a mi condicionamiento. Supongamos que no soy emo, pues soy gótico. Yo soy gótico, ¿eh? Si es que, cuidado más. Bien, ¿cómo voy a ver el mundo? ¿Cómo voy a ver el mundo si tengo una identificación psicológica? Y por otra parte, luchamos no a la discriminación, no al racismo, no a los insultos, no al bullying, no a los maltratos, ¡no! Oiga usted un momento, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Quieres ordenar el mundo con una identificación psicológica? La contradicción humana.
Usted hablando pestes del otro. Ya. Eso, entonces gótico, emo y demás. Aquí no hay, para ti no, aquí toda identificación psicológica. Entonces la fuente de todo eso que llamamos está pues en la identificación psicológica. Entonces la identificación psicológica son fronteras internas. ¿Qué cosa genera? Fronteras externas. Ahí está. Ahora, algunas veces ya se está considerando ya no hacer una mesa así, sino una mesa donde todos puedan estar, vivir. Nadie es importante, nadie es mejor, nadie es peor, pero sí hay que entender, etcétera, etcétera. ¿Algo más que agregar con respecto a esto? No. En el carro ya sabe, cuando le dicen idiotas, usted va a enojarse. Y ya sabe por qué se enoja. Porque usted protege algo o defiende algo. Quien tiene una identificación psicológica protege algo, defiende algo. ¿Qué es lo que defiende? Una idea de la vida. Una idea que le han dicho. ¿Cómo podemos ver lo que es, profesor? Solo cuando no tienes identificación psicológica. Entonces, cuando no tienes es cuando has entendido, no es cuando ya no tengas pensamiento, sino cuando ya has entendido.